linda musiquita, Me gusta, me ¿eh? gusta. Es movido, sí, es como para Sí, bailar. me gusta, me Ujú. gusta. Bueno, Bueno, fiestas de fin de año, Navidad, Nochebuena, Año Nuevo y demás. ¿Qué es lo más tradicional para que uno pan come? dulce. Pan dulce, pues no lo come en otra fecha. No, 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 es en esa o los Es en días esa, previos. o los días Pero previos un siempre poquito. ahí, en Pero diciembre. es raro que después no lo comemos más No, después no. durante el Es año. como el vitel toné. También el vitel ¿Eh? toné, el panqueque alemán, qué sé yo, bueno, esas Son comidas comidas de... tradicionales de la fiesta de fin de año nada más. Doctor Triviño, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bienvenido, ¿eh? Felicidades. Buenas noches, ¿cómo están? Feliz Navidad al equipo, a ustedes que están ahí, por supuesto, hablando aquí de esas cosas que nos acompañan en esas épocas tan particulares, el pan dulce o panetón o panetone, como también se conoce, como bien dicen ahí, se asocia a estas épocas de Navidad, días previos y Año Nuevo, y después en otras épocas o en otros meses suelen desaparecer porque son asociados a estas fechas. De hecho, tiene una interesante historia. Se sabe que este bizcochuelo, este pan, este panificado, surge en Italia, en Milán, allá en el siglo XV, y hay historias, leyendas en cuanto a por qué se llama así y cómo fue que surgió. El más conocido, una de las historias más trascendidas, es que viene del pan de Toni, de ahí viene panetone. Después fue panetone, panetone y pan dulce, que no deja de ser un panificado dulce por los agregados que tiene. Pero en esta historia de panetone, que era una fiesta de Ludovico el Moro, el duque que estaba ahí en Milán en esa época del siglo XV, y que bueno, se consumía estos postres para las fiestas de fin de año, las fiestas navideñas. Fue un postre que salvó, digamos así, esa cena particular y quedó ese nombre de panettone o pan de Toni, que después lo conocemos hasta estas épocas, aunque aquí los italianos, cuando llegaron en la época de 1890, trajeron estas y otras costumbres de este panificado, pero que cuando uno lo analiza a nivel de cómo está compuesto, de qué está hecho esta masa, obviamente está preparado para algo de que es típico de las fiestas, obviamente en Europa es en invierno, hay frío, de que son productos calóricos, pero sin embargo se ha adaptado bien a la idiosincrasia de Latinoamérica, y aquí donde estamos sobre todo con temperaturas de verano importantes, aunque la Nochebuena estuvo la temperatura bastante agradable. Bueno, más allá de esa historia, uno tendría que hablar de dos grandes grupos de pan dulces o panetones. Uno serían los artesanales y otros serían los no artesanales o industriales, por darle un nombre, porque ha ido variando a lo largo de la historia el agregado de cosas, de aditivos a la tradicional forma de prepararlo, y que aún uno puede conseguir los llamados panetones o pan dulces artesanales, donde la base obviamente es la llamada masa madre, que es harina y levadura natural. Y esto hace que si uno puede adquirir los panetones o pan dulces artesanales, ahí sí se han descrito que tiene beneficios. En cambio los otros, los no artesanales, bueno, ahí tienen un poquito de mayor carga de glucosa y aditivos que quizás no lo hacen tan saludables, pero no dejan de tener un componente psicológico, porque ese sería el primer beneficio para ambos grupos. El placer, el degustar, porque se asocia con el compartir, la Navidad, la familia, ese sabor dulce y tan rico de consumirlo a ciertos horarios de la noche sobre todo, y que despierta esas neurohormonas a nivel del cerebro que dan un placer y el circuito de recompensa. Entonces, un primer gran beneficio sería lo que es el placer y el bienestar psicológico. Pero si uno va ya a otros beneficios, aquí habría que hablar más de lo que sería el pan dulce artesanal, que está hecho con masa madre. Fíjense que un pan dulce artesanal tarda 2-3 días en prepararse más o menos, porque hay que formar la masa madre con levadura natural, y eso también hace que una vez que está hecho, el producto no te va a durar más que una semana, por más que lo conserves en la heladera. En cambio, los otros pan dulces que son no artesanales te pueden durar hasta más semanas, meses inclusive. Entonces, una gran diferencia el tiempo que te puede durar. Segundo, se sabe que cuando el pan dulce está hecho de masa madre en forma artesanal, las levaduras y bacterias que forman parte de la masa madre actúan como un conservante natural, pero también hacen que el trigo, que es la base también obviamente del panificado, sea mucho más asimilable, más digerible, es decir, que no te caiga tan pesado. Y también se ha visto que el hecho de tener masa madre puede repercutir sobre lo que es el índice glucémico, porque obviamente el trigo va a repercutir sobre la glucosa en el cuerpo. ¿Qué quiere decir que repercute en forma favorable sobre el índice glucémico? Quiere decir que la glucosa del pan dulce se va a sobrar más lentamente, más gradualmente, y no va a repercutir tanto sobre la insulina, es decir, aquellos que están con régimen higiénico y dietético, los prediabéticos y diabéticos, en este caso se verían beneficiados para que no suba tanto su azúcar si elige las opciones artesanales o hechos de masa madre.
También sabiendo que obviamente el agregado, más allá de la masa madre del trigo, tienen frutos secos y tienen frutas confitadas que también le aportan una carga de calorías importante, pero aquí si tomamos en consideración a los frutos secos, ahí nos van a aportar aminoácidos, proteínas, ácidos grasos insaturados, vitamina E, por ejemplo, y algunos antioxidantes como polifenoles, y también uno elige las opciones más artesanales. Por lo tanto, en ese caso sí uno podría dar de esos beneficios más allá de lo psicológico. En cambio, en el otro grupo son bastante calóricos, porque es una rebanada de 80 a 100 gramos, que es el promedio de lo recomendable que uno debería consumir, son casi 360 calorías, y hay lugares donde se suele untar con manteca y eso lo hace mucho más hiperpalatable, y también ahí las calorías se van unas 100 más, o sea 450 o un poquito más inclusive. Es decir, si comes una rebanada de pan dulce de 80 a 100 gramos, necesitas ir a caminar unos 45 minutos a una forma rápida para poder quemar esas calorías, o en bicicleta 30 minutos. O sea que hay que tener cuidado en la producción de cuánto uno va a consumir. Pero si uno tendría que elegir, si puede optar por las opciones artesanales, sería lo más recomendable. Y si no, la otra opción también total, si son en estas épocas, son de cierta forma permitidos, siempre y cuando que se asocie a las festividades y la familia en estas épocas del año. Perfecto, doctor, exactamente. Históricamente, usted que analiza todo, desde la historia hasta la actualidad, ¿llevaba frutas los pan dulces o no? ¿O los panetones? Sí, los frutos secos y las pasas y los frutos confitados que están hechos en forma artesanal en almíbar. Después surgieron variantes, hay recetas que se han hecho con otras opciones, incluso hasta chocolate exactamente. Fíjese que hay opciones que son veganas, que se hacen con leche de soja, o también opciones para pan dulce que son para celíacos, que están hechos con harina de arroz, por ejemplo. Claro. Entonces surgen opciones para, pero también se ha visto que en los últimos tiempos le agregan muchos aditivos como el bromato, para que dure más tiempo, sea más esponjoso, más palatable, aunque si bien se está pidiendo que eso se retire, y en muchos casos, entre comillas, se han retirado, pero no deja de tener aditivos y una gran carga de lo que es el jarabe de maíz de alta fructosa. Es decir, si uno podría elegir, elija las opciones artesanales que tienen los frutos secos, tienen los frutos en almíbar, están hechos con esa forma más casera, y en ese caso sí podemos disfrutar de su sabor y también de todos esos beneficios que acabamos de escribir. Pero la otra opción, si es ocasional, bienvenido sea. Excelente, doctor, excelente. Ahora sí, perdone señora, Sí. Ahora si el pan dulce cae mal, ¿con qué se puede digerir, digamos? Bueno, le decía que si uno elige las opciones artesanales, sí, esas caen menos pesadas. Las otras sí, pues tienen una carga importante calórica y de azúcares, sí puede caer, depende de cuánto comas, obviamente, te puede caer un poquito pesado. Pero aquí vemos los test digestivos, obviamente las infusiones, un tecito de manzanilla, un tecito de boldo. ¿Un tecito de burrito? De burrito también, por supuesto, pueden ayudar. Hay de anís también, por supuesto, canela, ayudan para esto. Fíjese que hay lugares, es típico asociar el pan dulce con la chocolatada caliente. Aquí no está tan instalado, pero en otros países de Latinoamérica sí es típico consumirlo, porque viene una costumbre obviamente de Europa y nórdicos, países nórdicos donde hay frío. Uno necesita incorporar esas calorías para combatir, pero aquí estamos en verano y en este caso no sería lo más recomendable, aunque sí es bastante delicioso al paladar. Perfecto, doctor. Bueno, ese pan dulce que tiene a su lado, ¿lo hizo usted o es artesanal aquí, o no? Aquí trajeron de la producción, pero vamos a degustarlo igual en forma artesanal, vamos a degustarlo. Pero bueno, se asocia a las fiestas de fin de año y son parte de lo que inducen, o mejor dicho, influyen sobre la salud, la esfera psicológica y el compartir. Muy bien, Muchas doctor. gracias, doctor. Muchas gracias. Consulta gratis, en este caso sin cobro de plus. Gracias, doctor. Gracias al grupo. Hasta luego.